Amados hermanos, el Señor los bendiga. Un abrazo a todos nuestros hermanos que están conectados. El Señor también está allá donde ustedes están y también está aquí en cada uno de ustedes. Yo veo que Jesús está en cada uno de ustedes. Amén. Su sonrisa, su presencia, todas las pequeñas cosas que hacemos muestran la gloria de Dios. Y aún este hermoso lugar, si miramos a nuestro alrededor, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso este parque, qué hermosa la creación de Dios. Eclesiastés dice que todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Qué hermoso, ¿verdad? Toda esta creación, nosotros que estamos aquí, hemos sido creados por Él y para Él. En esta mañana quisiera invitarles a abrir nuestra Biblia en Hechos. Vamos a estudiar juntos sobre aposento alto. ¿Cuántos quisieran escudriñar, meditar sobre el aposento? Amén. Amén. ¿Verdad? Juntos vamos a ir entonces a este hermoso libro de la Biblia, como todos los libros de nuestra preciosa Biblia. Hechos, capítulo 1, versículos solo del 12 al 14. Vamos a leer. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Somos todos los que estamos? ¿Y estamos todos los que somos? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar. ¿Estamos siguiendo? El cual está cerca de Jerusalén. Ponga atención a los lugares, tienen significados importantes estos lugares. Dice, cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban. Tome atención en esa palabra, porque vamos a ir estudiando ahora donde moraban, donde estaban, donde se gozaban como ustedes ahora aquí. Están morando, están en este lugar. La morada es un lugar donde uno tiene un gozo, donde uno puede sentirse a gusto, donde alguien puede disfrutar. Esa es una morada. Y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y están todos los discípulos. Detrás de cada nombre que usted vaya leyendo, hay tremendo testimonio, hay tremendos ejemplos, hay formas de vida. No solo son esos nombres que están escritos. No los vamos a estudiar hoy todos, pero cuando los lea, va a recibir por el Espíritu hermosos ejemplos que nos están guiando permanentemente. Y dice así, toda la lista de los apóstoles, ¿verdad? Donde moraban Pedro, y ya usted debe recordar, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, una hermosa palabra, perseveraban unánimes en oración. Es algo que también vamos a meditar en esta mañana. En oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre bendito, en esta mañana te pedimos sabiduría, entendimiento, revelación, que nos des discernimiento, Padre. Gracias, porque tú ya lo has hecho. En esta mañana nos apropiamos de tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esa es la palabra en esta mañana. ¿Qué es más o menos el contexto? ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué Hechos? Les decía que estamos meditando Hechos
porque Hechos es la continuación de Lucas. Pero ¿saben qué habla Hechos? Nos habla de la historia de la iglesia, de la manifestación del Espíritu Santo, pero como ayudador y consolador. El Espíritu estaba desde antes de la fundación del mundo, lo mismo que Jesús. Pero en Hechos se nos manifiesta como ese ayudador y ese consolador que usted y yo lo podemos utilizar. ¿Quiénes necesitamos ayuda? ¿Podemos levantar nuestra manito? ¿Quiénes necesitamos ayuda? ¿O por nosotros mismos podremos hacer las cosas? Yo en esta mañana, al estar parado aquí, necesito ese ayudador. Necesito que Él sea el que nos guíe a toda verdad, porque sin Él todo sería vano. Amados hermanos, Hechos nos habla de eso. Cada página, cada versículo nos está hablando de ese poder manifiesto como ayudador y como consolador. Y por eso aquí, en lo que vamos a estudiar ahora en el aposento alto, es algo hermoso. ¿Qué es lo que estaba pasando? El Señor Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Había sido crucificado, había recibido la muerte de cruz. Y Él había ascendido al cielo y había dejado al ayudador. Y ahí comienza este pasaje. Y les había dado una instrucción a los discípulos, que era que se vayan a Jerusalén, porque ahí iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta mañana quisieran disfrutar de esa presencia del Señor? Sentir que Él se está moviendo. ¿Y saben por qué? Y la pregunta es, si uno se dice, ¿y por qué les dijo que vayan a Jerusalén y ahí reciban poder? Porque hubiese sido terrible, amados hermanos, que los hubiese enviado sin que recibiesen ese poder, sin que sean investidos de poder. Qué difícil sería para mí estar parado aquí si es que no tuviese ese ayudador. Como lo hubiera sido para los discípulos, iniciar semejante misión sin tener ese ayudador, sin tener esa manifestación del Espíritu Santo. Amados hermanos, creo que es importante comprender de que en esa orden que se queden en Jerusalén estaba implícito recibir ese poder, y ese poder es el que también se manifiesta desde entonces hasta hoy y por siempre, porque dice que el Espíritu Santo se nos ha dejado por siempre. Amén. Y tal vez yo decía en algún momento, amados hermanos, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo puedo utilizar? Yo me preguntaba y decía, Señor, utilízame. Pero ¿saben qué recibía? Me decía, ¿cómo te voy a utilizar si tú no me utilizas? Se trata, como vamos a estudiar ahora, que el Espíritu Santo también ya está en cada uno de nosotros. Y que nosotros debemos utilizarlo más, porque Él está a disposición y no tiene límites. Algo hermoso, ¿verdad? Es algo que escapa a nuestra razón, nuestra forma de ver las cosas. El aposento alto no solo es un lugar, no solo es el lugar, porque si fuera el aposento alto el lugar, todos compraríamos el pasaje para ir a Jerusalén, ¿verdad? Y ir allá, porque está el lugar donde ha sido construido, donde ha ocurrido todo esto. Sino, no solo es el lugar, sino es un momento, una circunstancia en la que uno siente ese mover del Espíritu Santo y siente ese derramar, ese fluir. Entonces, amados hermanos, vamos a comenzar continuar en esta mañana meditando sobre todo 3 cosas que hemos leído en este pasaje. Vamos a hablar qué es aposento, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es ser discípulo, ¿verdad? Y de lo que es oración. Son 3 cosas en las que nos vamos a centrar en esta mañana para meditar su palabra. El aposento dice que es
un espacio, un lugar, una morada, un paraje, una plaza, un puesto, un sitio. Ese es su significado literal. Pero en esta mañana yo quiero invitarle a que usted le cambie el significado de lugar a un momento donde usted disfruta con un invitado especial. Algo tremendo que va más allá de lo que podemos ver, ¿verdad? En ese sentido vamos a meditar sobre aposento. Discípulo es aquel seguidor, es un aprendiz, es un alumno. Ese es su significado en la letra. Pero saben, su significado en el espíritu es el discípulo es aquel que se siente hijo, se siente que no es huérfano porque su padre, hoy hablábamos al principio, porque nuestro padre es quien está dispuesto a mostrarnos de esa herencia que tenemos usted y yo. Y hoy vamos a hablar de ese discípulo que tiene una parte, que ese discípulo que es un seguidor, pero que tiene un padre, que tiene una herencia. Y la oración es el ruego, la súplica, la misericordia y la plegaria. Lo que quisiera es que unamos entre aposento alto y oración. Si nos reunimos en un lugar juntos, 2 o 3 como decíamos, en el nombre de Jesús, hacemos que en ese momento pueden ocurrir cosas grandes y maravillosas como hoy la vamos a ir estudiando a la luz de la palabra. Fíjense, hablábamos de discípulos y podemos, al estudiar la palabra, vemos cómo el Señor Jesús instruía a cada uno de sus discípulos. Cómo tenía la manera de poder instruirlos, guiarlos, a cada uno de ellos. Y particularmente en Mateo 6 está la oración, cómo les enseñó a orar. Y conocemos este pasaje que dice Mateo 6, verso 6, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amados hermanos, es un momento para la oración, es un momento que usted necesita de intimidad. Es un momento que necesitamos que haya un lugar donde usted sin delantales puede estar delante del Señor, porque la intimidad es eso, ¿verdad? Es estar sin delantales, cerrada la puerta, y ahí está usted con su Padre, una característica para ingresar al aposento alto. En el mismo capítulo, Mateo 6, verso 5, nos habla de otra característica para encontrar, para disfrutar de ese aposento alto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Un pasaje duro que suena, ¿verdad? Pero saben, en la intimidad aquí nos muestra que no se trata básicamente del lugar, sino está hablando de una circunstancia, de un momento, de que ahí está algo que se quiere mover. No sé si estamos siguiendo, ¿sí? Quisiéramos entender y comprender que hay que desarrollar esa atmósfera, ese momento, que ustedes ya la han iniciado porque ustedes también son templo del Espíritu Santo, como vamos a ir estudiando en esta mañana. Pero en ese momento es necesario cerrar la puerta, no es necesario buscar un lugar de preeminencia, no es necesario ser visto por otros, porque es un lugar de privacidad. Otro momento que debemos estudiar, amados hermanos, es que hay una promesa. ¿Cuántos creen que hay una promesa para usted y para mí que se derramará el Espíritu del Señor en este tiempo? ¿Cuántos creen? Amén. La palabra del Señor dice que en los postreros tiempos habrá un derramar de su Espíritu sobre toda carne.
Amados hermanos, entonces en ese tiempo de búsqueda de esta intimidad, de este momento especial, debemos agarrarnos de esa promesa y de decir que ya esa promesa ha sido por nosotros tomada y de que ya se está moviendo y ya se ha movido cuando usted ha salido de su casa, hoy en la mañana cuando ha orado, y eso puede seguir fluyendo. La palabra fluir es algo que no se acaba, que sigue, 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 desciende, desciende, fluye más, 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 sin límite. Entonces, hay una promesa. ¿Cuántos creen que hay una promesa sobre usted y sobre mí, sobre todos? El Espíritu Santo será el que será derramado en este tiempo. Cuando más difícil esté la situación, cuando más problemas, más dificultades hayan, mayor será la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuanto en nuestra nación, en el mundo veamos cosas difíciles, cuando el pecado abunde, sobreabundará la manifestación de la gracia y el poder de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay una promesa en Lucas 24:49. Nos habla de una promesa que había sido dada a estos discípulos que hemos leído al inicio de nuestra prédica, ¿verdad? Y les decía la palabra: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esa promesa que era para los discípulos, también es la promesa para usted y para mí, que a partir de ese desarrollo de la iglesia que habla Hechos, hay permanentemente esa manifestación. Es algo hermoso que hace, amados hermanos, que nuestro vivir y nuestro caminar sea de manera espectacular, sobrenatural. Amados hermanos, nosotros en nuestras fuerzas, como dice la palabra, a veces queremos golpear o cortar con un hacha que no está afilada. Y se requiere más fuerza y no podemos tumbar el árbol. Pero el Espíritu Santo es como ese filo del hacha, como aquello que permite que al primer golpe el árbol está caído, el obstáculo está caído, la dificultad está caída. Y nosotros podemos seguir avanzando, podemos seguir caminando. Entonces sería difícil, amados hermanos, seguir nuestro caminar sin no comprender y entender a nuestro ayudador, sin no tener una relación, un contacto, un aprender diario de nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos da convicción de pecado, justicia y juicio. Algo hermoso. Entonces no caminemos con nuestras cargas pesadas. Hay manera de llevar fácilmente aquello que tenemos encima. Dice la palabra en Hechos 2:17, es lo que hacíamos mención, lo que habíamos hablado. Ahí nos dice, esta promesa es bien importante que la creamos en esta mañana, que la creamos y la pongamos por obra, no solo hoy, en todo el tiempo que usted pueda hacerlo. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amados hermanos, hay sueños, hay visiones que se derraman sobre la iglesia en Bolivia, sobre ustedes, nosotros los ancianos, los jóvenes, los mayores. Soñaremos sueños. O sea, amados hermanos, no vamos a caminar a ciegas. Es difícil caminar a ciegas, sin visión. Es como dice la palabra, como quien golpea al aire, o como quien anda a tientas, sin saber por dónde. Esa manifestación es una manifestación, es un resultado de los encuentros que ustedes tienen en ese aposento, en ese lugar privado, en ese lugar de intimidad. Amados hermanos, y eso es cuando nos juntamos todos, ahí es la manifestación
de esos testimonios que cada uno de nosotros hemos tenido. Tal vez usted está diciendo solo para pastores o solo para líderes o solo. Sabe, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y es para personas sencillas. El Señor Jesús utilizó pescadores, utilizó personas con mala reputación. Tal vez si vemos a la mujer samaritana, si vemos cada circunstancia del Señor, utilizó a gente sencilla de nuestro medio. En Hechos 2:7, cuando ocurrió el Pentecostés, después que se reunieron, cuando bajaron del aposento alto, designaron al discípulo que iba a reemplazar a Judas, y después de eso hubo el Pentecostés. O sea, después de un momento de intimidad, ¿qué sigue? ¿Qué nos seguiría? Un Pentecostés, un derramar del Espíritu Santo. ¿Cuántos quisiéramos? Entonces, ¿y hay límites solo una vez al día o solamente una vez al mes? No, amados hermanos, esto no tiene límite, porque ¿quién no quisiera disfrutar de ese gozo? Lo puede hacer en la mañana cuando está en el vehículo, lo puede hacer en cualquier momento antes de dormir. Amados hermanos, dice la palabra en Hechos 2:7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estaban hablando cuando ocurrió el Pentecostés, cuando descendió con poder, con lenguas de fuego, se derramaron dones y fue manifiesto y claro ese poder del Señor. ¿Y por qué decían, no son todos ellos galileos? La expresión galileos era como decir, en los estratos sociales, como la gente común, la gente sencilla. Amados hermanos, el Espíritu Santo está al alcance de todos nosotros, sin límite, sin discriminación. Muchas veces la religión, amados hermanos, pone normas, pone reglas. El ser libre es comprender justamente que cualquiera de nosotros puede llegar al lugar santísimo y tener este tiempo de intimidad que está abierto para todos. La puerta está abierta, el velo ha sido rasgado. Entonces, es un tiempo que solamente va a depender de cuánta relación usted tenga con Él. Muy bien, vamos avanzando un poquito. Y la palabra que dice que somos templo del Espíritu está en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados hermanos, somos ese templo del Espíritu, somos esa morada del Espíritu. Por tanto, el hecho que ustedes estén aquí nos muestra esa manifestación de que ya es Él quien está tomando el control de ustedes y los que están en las redes también. Entonces, ¿qué nos resta? ¿Qué nos queda? Seguir disfrutando y seguir aumentando esa relación de tal forma que esa intimidad sea cada vez mayor hasta que llegue a un nivel de plenitud, hasta que sea perfeccionada esa relación. ¿Y cómo podríamos saber si esos tiempos de intimidad, ese aposento alto, esa experiencia de estar en el aposento alto, tiene una manera visible de que lo podamos ver, tiene una manera de cómo se manifiesta? En Juan 7, 37, 38, nos habla la palabra de unos ríos de agua viva. Un conocido pasaje en la palabra, ¿verdad? Y cuando hablamos de ríos, hablamos justamente de ese fluir, porque un río es un fluido que corre y corre y corre. Y eso es lo que nos dice esta palabra. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí, amados hermanos, hay un río tremendo que está fluyendo, está corriendo en cada uno de ustedes, porque de su interior está fluyendo. De su interior nos está mostrando esos resultados, ese testimonio de esos tiempos que usted disfruta en el aposento. Un aposento de usted en su privacidad. Y un momento, y ahora vamos a hablar de eso, cuando nos juntamos todos. Cuando nos unimos todos bajo un mismo propósito, bajo un mismo nombre, bajo un mismo cuerpo. Amados hermanos, nuestra congregación tiene esos tiempos de oración a las 10 de la noche todos los días, ¿verdad? Es un tiempo donde usted y yo debemos mostrar ese fluir de ese fluir de nuestro interior. Es un momento que juntos podemos compartir y disfrutar de esos momentos. Es algo que tenemos que vivirlo cada uno de nosotros, que tenemos que experimentarlo, que tenemos que disfrutarlo, que tenemos que es un reto que tenemos que llevar adelante, y es una invitación para todos ustedes que nos sumamos en este tiempo, en este aposento común para todos, y que es también la suma de los tiempos de intimidad que usted tiene para encontrar esa manifestación. Uno de los hombres que nos muestra en su vida, en su testimonio, que disfrutó de esto, comprendió esta manera de disfrutar del Señor, es David. Y David, hermanos, en el Salmo 84, quisiera que lo meditemos en esta mañana, comprendiendo cuán maravilloso es tener esos momentos. Cuán maravilloso es comprender, amados hermanos, de que tenemos este ayudador que hemos hablado en esta mañana. Si bien en el Salmo no ha sido manifestado como ayudador, pero el Antiguo Testamento es la sombra, el espejo que nos muestra la manera de lo que iba a ocurrir en este tiempo que estamos viviendo nosotros. Y aquí en este Salmo podemos encontrar lo que quisiéramos escudriñar y meditar en la palabra del Señor. Dice así en el Salmo 84, del verso 1 al 7, vamos a leer. Dice: «Cuán amables son tus moradas», dice el salmista David. Miren, cuán amables son tus moradas. Ahí al comenzar hay algo grande. Amables moradas. Si fuera un lugar, ¿verdad? Nosotros no decimos qué amable esta silla, qué amable este parlante. No decimos, ¿verdad? Si dice qué amables moradas, nos está diciendo de que no solo es un lugar la morada. Es un quién, es un encontrarse, es un esperar que algo grande va a ocurrir, ¿verdad? Dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová». Amados hermanos, se trata de que ardientemente deseemos estar en esa presencia del Señor. Y ardientemente tiene que ver con fuego, con algo tremendo que está moviéndose ahí dentro. Por eso dice: «Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Al Dios que servimos es un Dios vivo, es un Dios de poder, amados hermanos. El salmista sigue más, dice: «Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío». Qué hermoso, amados hermanos. Las golondrinas y los gorriones descubrieron que es algo hermoso hacer sus nidos cerca de la casa de Dios,
cerca de los altares de Dios donde está la presencia de Dios, y ellos con su canto permanente nos pueden mostrar que la gloria de Dios es esa presencia infinita, es esa presencia, amados hermanos, que lo cambia todo, es esa presencia que nos hace los renuevos, los comienzos, es como ese reseteo. Todo lo pasado quedó y el Señor no se acuerda más de ese pasado y nos habla de un presente. Y ese presente es esa manifestación del Espíritu Santo, que es un eterno presente, que siempre está y siempre está a nuestro lado. Depende de nosotros el que lo utilicemos. Bienaventurados, dice, los que habitan en tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? Bienaventurado, doblemente bendecido los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Qué hermosa palabra. Y dice, continuando el siguiente versículo, el 7, dice que los hijos de Dios, como usted y yo, que somos en esta mañana, iremos de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Amados hermanos, por eso les decía, los lugares tienen mucha importancia cuando leíamos, cuando hablamos de Jerusalén, el monte Sión está en Jerusalén, si bien es un lugar físico, pero el monte Sión también puede estar aquí, porque podemos ver a Dios, podemos ver la gloria de Dios, porque en esta mañana, si usted lo cree, amados hermanos, y utiliza ese ayudador, ese Espíritu Santo puede estar moviéndose, puede estar restaurando, puede estar sanando, puede estar dándonos consuelo, puede estar reanimándonos, puede estar abriéndose ese emprendimiento, esa forma de realizar, esa dificultad que usted tiene, porque, amados hermanos, Sión es el lugar donde está el Señor, y veréis a Jehová en el monte Sión, y ese es el propósito de descubrir la importancia, lo hermoso de tener este tiempo de intimidad, porque ahí veremos a Jehová. Amén. Ahí veremos a Jehová y ahí podremos sentir que no estamos solos. Y para terminar en esta mañana, quisiera decirle que ocurren grandes cosas. Cuando usted está solo en esa intimidad con el Señor, ocurren grandes cosas. Imagínense si 120, 130 se reúnen. Ocurren cosas tremendas. Y si usted en esta mañana, amado hermano, entra en sintonía, cree esta palabra, pueden ocurrir aquí, hoy, cosas tremendas. Yo no sé cuál es la dificultad, cuál es el gigante que usted está peleando. Yo no sé cuál es el obstáculo que le está impidiendo tener ese tiempo de intimidad. Hoy podemos derrumbarlo, ponerlo bajo la planta de nuestros pies y podemos gritar, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y esa libertad en estos tiempos de intimidades donde se rompen cadenas, yugos caen y empieza a desarrollarse cosas grandes que quizás nuestros ojos no lo van a ver. Yo a veces decía, yo veía en televisión cuando se hablaba del Espíritu Santo y varios caían y se movían y yo decía, yo quisiera, Señor, eso, le decía. Pero ¿saben qué me respondió el Señor? Que ya el hecho de que yo esté respirando es una manifestación de la gloria y el poder de Dios. El hecho de que usted esté aquí ya es una manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios. Es ese mover del Espíritu Santo que usted lo mantiene en este lugar, que puede estar con su familia, que puede estar con sus hijos, que puede estar con los hermanos, alegrándose, viniendo a la casa de Jehová, juntos buscando ver a Dios en este monte que hemos construido, en este lugar que donde usted pone la planta de sus pies, donde ponemos la planta de nuestros pies, declaramos soberanía para el reino de Dios. Amén. Y con esto
quisiera cerrar en esta mañana contándoles algo hermoso que ocurrió en un aposento en el Antiguo Testamento. Y nos habla la palabra de una mujer sunamita. No lo vamos a leer todo, solamente el versículo 9 y 10. Quisiera que antes de leer entremos en contexto. Había un gran hombre de Dios, Eliseo, discípulo de Elías, otro gran hombre de Dios que comprendió ese mover de ese poder de Dios manifiesto ya en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento estamos hablando como ayudador, aún mucho más cerca que lo tenían ellos. Pero aquí, ¿saben qué dice la palabra en Segunda Reyes 4 del 9 al 10? Esta mujer, en primer lugar, tuvo el discernimiento de comprender de que este siervo de Dios, este profeta, visitaba a Sunem, esta ciudad, y esta mujer quería tenerlo en su casa. Esta mujer quería construirle un lugar y le construyó un aposento para este siervo del Señor, para este profeta, porque ella identificó, tuvo el discernimiento de que era un hombre de Dios y le construyó un lugar, un aposento, un cuarto que diríamos nosotros, que tenía una mesa, un candelero, una silla y una cama. Y, amados hermanos, construido, ¿qué creen que pasó? Este profeta fue y se hospedó. Y en la primera noche que él se hospedó, impresionado de que esta mujer haya construido eso, ahí viene este pasaje de la palabra en el Segunda Reyes, capítulo 4, verso 9 y 10. Y ella dijo a su marido, estamos hablando de la mujer sunamita, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Eso dice la palabra. ¿Y saben qué ocurre? Agradecido el profeta por este gesto de esta mujer, le pregunta a ella, ¿qué deseas que hagamos por ti? Y esta mujer era una mujer de una posición importante en aquella ciudad, y le dice, no, yo tengo todo, este es mi pueblo. Y le pregunta, y el siervo de este hombre de Dios, Giesi, había reparado que esta mujer no podía tener hijos. Y ahí le dijo la oración más hermosa que ocurre en esos lugares de intimidad con el Señor. ¿Sabe qué le dijo el siervo de Dios a esta mujer? Le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un niño. Eso era todo. Eso era todo la oración. ¿Y qué pasó? Evidentemente, al año siguiente, en el mismo tiempo, la mujer estuvo abrazando un niño. Cosas grandes ocurren en esos tiempos de intimidad. En esos tiempos donde podemos encontrarnos, sentir, deleitarnos en esa presencia. Y sigue más. ¿Pero qué pasó? Transcurrió un tiempo, este niño iba creciendo, va un día al campo y ocurrió lo inesperado. Se enfermó el niño y el niño murió en el regazo, en sus brazos de su madre. Y yo creo que lo más duro para una mamá debe ser pasar esa circunstancia. Y le ocurre a esta mujer sunamita, a la que había construido el aposento, a la que había discernido que el varón de Dios estaba visitando aquella ciudad y que ella quería tenerlo en casa. Seguramente la habladuría, las cosas que se dicen en los pasillos, seguro decían, pero no puede ocurrir. ¿Por qué ha ocurrido? Eso trae mal agüero, unas cosas así, ¿verdad? Era para que ella perdiese la esperanza. Pero ¿qué creen? Esta mujer más bien utilizó aquello para afirmarse aún más. Porque ¿qué hizo? Lo agarra al niño, lo sube al aposento, lo coloca en la cama que había construido, cierra la puerta
y se va a buscarlo al profeta que estaba en otro lugar. Y cuando llega a ese lugar, le pregunta, el profeta le dice a su criado que le pregunte si estaba bien. Y esta mujer que había visto tiempito antes morir a su hijo en sus brazos, ¿qué contestó? Cuando le preguntó, ¿te sientes bien? Bien, porque ella creía la palabra, creía que su hijo no estaba muerto, creía que su hijo iba a vivir, que solamente era un momento, una prueba, una dificultad circunstancial. Lo mismo que usted puede decir ahora ante esa dificultad que tiene. Usted puede decir ahora, no, eso no está muerto, porque en el aposento alto hay cosas grandes que pueden ocurrir. Hay cosas grandes que puede cobrar vida, que puede manar, que puede fluir, que puede derramarse. Son palabras hermosísimas. Y termina el pasaje justamente así. El siervo siente, es impactado por esta fe de esta mujer, llega, va con ella, llega al aposento, se echa sobre el niño. En la primera vez se levanta, recorre toda la casa, da unas vueltas y vuelve en la segunda y el niño se levanta. Amados hermanos, se levanta porque en el aposento ocurren cosas grandes. Y amados hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Eso es lo que en esta mañana quisiera decirles. Que es esa búsqueda, es ese disfrutar, es ese comprender, es ese entender. Hay una pequeña diferencia entre comprender y entender, amados hermanos. Entender es cuando se nos abren los ojos y comprender es cuando lo aplicamos. Cuando busquemos ardientemente esos tiempos de construcción de su intimidad que usted tenga y cuando juntos, todos, nos animemos a esperar esas cosas grandes que puedan resucitar aquello que está muerto, aquello que ya pareciera que no tiene solución. Cuando juntos nos reunamos, van a ocurrir cosas grandes. Yo quisiera que oremos juntos a nuestro Padre. Padre bendito, en nombre de Jesús. En esta mañana, oh Dios, estamos aquí en este lugar porque a ti te ha placido, porque tu misericordia se ha extendido sobre nosotros. Gracias, oh Dios, más en esta mañana nos ponemos delante de ti, Padre, como hijos. Estamos aquí, Padre, sin delantales. Queremos, oh Dios, verte a ti, ver tu manifestación, porque creemos que es ese monte de Sión donde dice tu palabra que te veremos, oh Dios, que es ese lugar donde tu Hijo amado ha roto ese velo, donde podemos ingresar confiadamente al trono de tu gracia, Padre. Y en esta mañana ponemos ese problema, esa dificultad, ese miedo, esa enfermedad, esa depresión, esa ansiedad, esa soledad. Ponemos, oh Dios, por fe en esa cama para que en esta mañana aquello termina, aquello queda abolido, Padre, y se levanta algo nuevo, se restaura, se renueva. Oh Dios Todopoderoso, te pido en tu misericordia que seas tú moviéndote entre nosotros, porque a ti te ha placido que estemos en este lugar, porque hay un propósito en cada vida de mis hermanos que están en este lugar, oh Dios. Que sea tu Espíritu sanando, restaurando, que sea tu Espíritu dándonos esa paz, ese gozo que sea derramado en esta mañana y que salgamos de este lugar fortalecidos, que salgamos de este lugar comprendiendo que tenemos ese ayudador que tú nos has enviado, Padre, que solamente lo debemos anhelar, pedir, llamar. Oh Dios, bendito sea tu nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, iglesia.